Queridos hermanos, estamos estudiando Salvación solo por la fe, el libro de Romanos. El título para hoy día es ¿Quién es el hombre? De Romanos 7. Vamos a estudiar Romanos capítulo 7, un capítulo especial. Versículo de memoria, Romanos 7:6, y dice: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquello en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¡Qué versículo especial! Vamos a empezar con Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Aquí una de las palabras que resalta es ¿acaso ignoráis? Estamos yendo del capítulo 6 al capítulo 7. ¿Qué ignoráis? ¿Qué cosas? Algunas cosas especiales que ha dicho en el capítulo 6, como esta, por ejemplo, Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Considérense muertos al pecado. Una de las primeras cosas que hemos visto la semana pasada es que hemos muerto al pecado cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Luego dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No ignoren, ¿acaso ignoren que ustedes han sido muertos al pecado y han sido salvados por la gracia solamente de Jesucristo? Son dos cosas importantes que nos está haciendo recordar. Y otra cosa importante está en Romanos 6:14. No ignores, pues, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No te olvides, no ignores que estás bajo la gracia. Entonces, dentro de este contexto, Romanos 7:1 pone hincapié. ¿Acaso ignoráis? ¿Y a quiénes les habla? Miren lo que luego dice. Hermanos, pues hablo con los que conocen ¿qué cosa? La ley. Hablo con los que conocen la ley. ¿Cuál era el problema? Ya hemos visto varias veces cuál era el problema importante de ese tiempo. Miren lo que dice Hechos 15:1 y 5. Miren lo que dice. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, aquellos que conocían la ley. Aquellos que conocían la ley, ¿qué hacían? Enseñaban a los hermanos. Enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Cuál era el énfasis? El énfasis era estar bajo la ley. No se olviden, él dice, tenemos que estar bajo la gracia. No es que si guardamos la ley vamos a ser salvos. No se olviden de eso. Hablo a aquellos que conocen la ley. Aquellos que están diciendo acerca de la ley. Luego, el versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿A quiénes está hablando el apóstol Pablo en este hermoso capítulo? A los que conocen ¿qué cosa? La ley. A los que estrictamente quieren guardar la ley con el fin de ¿qué? De poder ser salvos. Y todavía dice algo más, Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces el apóstol Pablo comienza el capítulo 7 diciendo: ¿acaso ignoráis, hermanos,
pues hablo con los que conocen la ley. ¿Qué sucede? Que la ley que hace se enseñorea del hombre entre tanto que esté vive. O sea, que la ley se enseñorea. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa la palabra enseñorea? ¿Qué significa Amo, eso? dueño. ¿Qué es amo tuyo? Lo posee. Que lo posee, que está bajo el mando de él. Y recuerden que Pablo está diciendo, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cómo se enseñorea la ley en los hombres? ¿Cómo es este acto? Él pone un ejemplo. Miren su ejemplo. Romanos capítulo 7, versículo 2. Por ejemplo, dice, ¿cómo la ley domina? De la siguiente manera. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. Pone un ejemplo de la vida cotidiana, el matrimonio. Y luego, ¿qué dice? Mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Entonces el ejemplo es un poquito claro, dice, aquí está la ley. Mientras uno se casa, pertenecen juntos. Pero cuando el esposo o la esposa mueren, está libre de la ley. Entonces sigue explicando y luego dice Romanos 7:3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, ¿qué pasa? Será llamada adúltera. Eso es lo que dice la ley. Por eso la ley hay que obedecer fielmente a la ley. Y luego, ¿qué dice? Pero si su marido muriere, es libre ¿de qué? De esa ley. O sea, ya no está bajo el dominio de esa ley. O sea, la ley es esa. La ley es clara, dice el apóstol Pablo. La ley ahí te muestra cómo debes de vivir. Y debes vivir bajo esa ley. Si no, tienes problemas. Si no vives bajo esa ley, tienes problemas. Y luego dice, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Cuando la ley ya no existe, ¿qué sucede? Ya no funciona. Ya no estás sujeta a la ley. En este ejemplo. Luego miren lo que dice Romanos 7:4. Interesante. Ahora lo aplica a nuestra vida. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Así que mis hermanos, dice, ustedes ya no están bajo la ley. ¿Por qué? Porque han aceptado ¿a quién? A Cristo. Han aceptado a Cristo. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Ahora ya no perteneces a qué. Ya no te esfuerzas en guardar la ley para ser salvo, sino ahora perteneces a quién? A Cristo. Y Cristo te va a salvar. Pero miren lo que dice esto, a fin de que llevemos fruto ¿para quién? Para Dios. Te has hecho cristiano, has aceptado a Cristo como tu Salvador personal y una cosa tiene que haber, ¿qué cosa? Fruto. Cambio. Y fruto, tiene que haber cambio, tiene que haber fruto para Dios. Esa es la clave del cristianismo. Ya no estás bajo la ley, pero estás bajo la gracia. Y esa gracia tiene que hacerte llevar ¿qué cosas? Frutos para Dios. Si no, no sirve. Si no nos sirve, ¿por qué? Porque el resultado de estar íntimamente unido a Cristo es ¿qué cosa? Frutos del Espíritu Santo. Ahora miren lo que dice Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley. Ahora que estamos así, unidos a Cristo, por la gracia estamos libres de la ley. ¿Cómo?
por haber muerto para aquello en que estábamos sujetos. ¿A quién está hablando? A los que conocen, ¿qué cosa? La ley. A los que dicen, ¿qué cosa? Si guardas la ley, vas a ser, ¿qué cosa? Salvo. A aquellos que quieren salvarse por la ley, a ellos les está diciendo, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo ¿de qué? Del Espíritu. El apóstol Pablo, su argumento es, si le estamos siguiendo, ustedes han sido salvados por Jesucristo. No están siendo salvados por la ley. Ustedes que estaban buscando ser salvados por la ley, que conocen la ley, han encontrado una salvación en Jesucristo y ahora Él les ha dado libertad. Libertad de ese yugo de que tengo que estrictamente servir a la ley para salvarme. Libertad de ese yugo. Ahora vamos a servir bajo el régimen nuevo del Espíritu. La pregunta es, ¿cuál es ese régimen nuevo del Espíritu? ¿Cuál es ese régimen nuevo del Espíritu? Esa es la pregunta. ¿A qué se refiere Pablo? Vamos a ir a la Biblia y vamos a ver Hebreos 8:10. ¿Qué sucede cuando yo me acerco a Cristo? Yo le digo, Señor, ahora, ¿qué cosa? Quiero que tú seas mi Salvador. Cuando Dios me dice, ahora estás bajo la gracia. Ahora estás bajo la gracia. ¿Qué sucede en ese momento? Miren lo que dice Hebreos 8:10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice ¿quién? El Señor. ¿Cuál es el pacto? Miren, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Ahora ya no están viviendo bajo la ley, sino están viviendo bajo el Espíritu, bajo el régimen nuevo del Espíritu. ¿Y qué hace el Espíritu? El Espíritu pone en nuestro corazón, ¿qué cosa? Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Qué interesante que cuando eso sucede en nuestra vida, entonces es muy fácil que llevemos fruto. Es muy fácil obedecer, como dice la hermana, porque no lo estamos haciendo nosotros, sino es el Espíritu de Dios que trabaja a través nuestro. Entonces la ley de Dios, vivir bajo el Espíritu es vivir completamente en armonía con la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Porque la ley de Dios está en nuestras mentes. Y pongamos énfasis en eso. La ley de Dios está ¿dónde? En nuestra mente. Porque el apóstol Pablo va a hablar un poquito más acerca de eso en este capítulo. Y vamos a ver por qué. Entonces, lo importante es ¿qué cosa? Vivir bajo el nuevo Espíritu. Donde Dios nos da sus leyes en el corazón. Luego dice, y no bajo el régimen viejo de la letra. No bajo el régimen nuevo de la letra. Miren lo que dice Romanos 7:7 explicando de esto. ¿Qué diremos pues? Ahora, ¿la ley es pecado? Bajo su argumento, ahora que no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿qué vamos a decir? ¿Que la ley es pecado? Y miren lo que dice, en ninguna manera. La pregunta es, ¿cómo considera Pablo a la ley? ¿Cómo considera Pablo a la ley? ¿Qué es la ley para Pablo? Hermano, hay una parte aquí en la lección que habla acerca de eso que me llamó mucho la atención. Dice, los judíos veneraban la ley. Pablo la exalta de todas las maneras posibles. Le dice, la ley es que buena.
para lo que hace, pero no puede hacer lo que nunca estuvo destinada a hacer, salvarnos del pecado. La ley no nos salva, es lo que dice Pablo. Por eso necesitamos ¿a quién? A Jesús, porque la ley no puede ofrecer salvación, solamente Cristo Jesús. La ley debe llevarme a Jesús, pero no buscarla para salvación. Amén, amén. Tengo dos hijas, una de 15 y una de 8. Son súper diferentes. La de 15 es calmada, obediente y tranquila, y la pequeña es traviesa e inquieta. A la pequeña casi siempre la tengo que estar vigilando, regañando, castigando. Entonces, por lo regular, castigamos y regañamos y gritamos cuando los hijos se portan mal. Para mí eso es la ley. Pero cuando te sientas a hablar con tu hijo, le explicas lo que hizo mal, le hablas con amor, lo haces entender que te preocupa el comportamiento que tiene porque lo va a llevar a una cosa mala, un mal comportamiento, que lo va a hacer una persona con costumbres que no son adecuadas, que después se va a hacer un adulto para mal. Eso yo creo que es el espíritu que le debes de alimentar a tu hijo. Entonces yo más o menos, a mi forma de pensar y de entender, así comparo lo que es la ley y lo que es vivir con el espíritu. Amén, amén. Y es interesante cómo el apóstol Pablo considera la ley. Miren lo que dice Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es ¿qué cosa? Santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Para el apóstol Pablo no hay duda. Para él no hay duda. Por eso dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Porque la ley, ¿cómo es? La ley es ¿qué cosa? Santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Y luego, ¿qué dice el apóstol? Miren, pero yo no conocí el pecado, sino ¿por qué? Por la ley. Porque ¿qué dice la ley? No matarás. Y si tú matas, ¿qué se hace? Ya has conocido. Ya sabes que estás en pecado. ¿Qué dice la ley? No cometerás adulterio. Y si tú, mientras no cometes adulterio, estás tranquilo. Pero inmediatamente cometes adulterio, ¿qué hace la ley? Te muestra y te dice, te señala, estás bajo pecado. Estás bajo pecado. Entonces por eso dice, porque tampoco conociera la codicia, si la ley dijera, no codiciarás. Claro. Claro, lo único que hace la ley es mostrarte cómo estás. Mostrarte cómo está tu vida. Mostrarte si estás quebrantando la ley o no. Si estás cometiendo pecado o no. Aquí lo importante es qué cosa. Habla de pecado. Y miren lo que dice Romanos 7:8. Más el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Cuál es la definición de pecado bíblica? Infracción de la ley. ¿Cómo? Infracción de la ley. Infracción de la ley. Más la infracción de la ley, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está, ¿qué cosa? Muerto. Si no hay ley, ¿hay pecado? No hay pecado. ¿Por qué no hay pecado? ¿Cómo? No hay señalamiento. No hay señalamiento. Ok. Entonces eso está claro. Y más, miren lo que dice Romanos 7:11. Interesante. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él, ¿qué cosa? Me mató. ¿Por qué esa palabra importante, me mató? ¿Por qué? ¿Qué hace el pecado? La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Eso es claro, y el pecado me mató. Y eso está en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte.
Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces ahí está el contraste. Si cometes pecado, el pecado, ahora el problema es el pecado, la infracción de la ley te lleva a la muerte. Porque es el resultado natural. Entonces tenemos aquí que hemos muerto al pecado, somos salvados por gracia, llevamos fruto para Dios porque vivimos bajo el Espíritu. Vivimos bajo el Espíritu. Y vivir bajo el Espíritu hemos visto que es, Dios pone la ley ¿dónde? En la mente y la escribe en el corazón. Ahora miren lo que dice Romanos 7, 14 y 15. Porque sabemos que la ley es ¿qué cosa? Espiritual. ¿Cómo hacemos? Vivimos bajo el Espíritu. Entonces vamos a ver que hay un hombre espiritual. Pero luego dice, mira, mas yo soy ¿qué cosa? Carnal. Entonces hay un hombre carnal. Y eso sucede en todos nosotros. Y en todos nosotros. Hemos aceptado a Cristo, pero todavía tenemos esa lucha. Nuestra vida espiritual y nuestra vida carnal. ¿Por qué? Porque tenemos tendencias a ¿qué? Al pecado. ¿Por qué? Más yo soy carnal. El que es carnal, ¿cómo está? Vendido ¿a qué? Al pecado. Una de las características del hombre carnal que está vendido ¿a qué? Al pecado. Por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. No hay uno. No hay ni siquiera uno. Todos se desviaron. Todos a una se hicieron inútiles, dice la Biblia. No hay quien entienda. No hay ni siquiera uno. Todos somos pecadores. ¿Y por eso qué? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿No nos ocurre eso? ¿No nos ocurre eso a nosotros? Claro que sí. ¿Quién no está en esa lucha diaria? ¿Quién no está en esa lucha diaria? Y miren lo que dice Romanos 7:16. Y si lo que no quiero, esto hago, el hombre espiritual, ¿qué hace? Apruebo que la ley es ¿qué cosa? Buena. El hombre espiritual dice, la ley es buena. La ley es buena. Y esto es una cuestión mental. Es una cuestión mental. Nosotros decimos, ahí está la ley, quiero ser bueno, quiero guardar la ley. Pero por otro lado estoy vendido al pecado. Luego, ¿qué dice? Miren Romanos 7:18. Qué importante. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora ¿qué cosa? El bien. En esa lucha interna, ¿qué sucede? En su cuerpo no mora el bien, el hombre carnal. Quiero, pero no puedo. Deseo, pero no puedo. Lucho, quiero todos los días, digo, ahora voy a ser bueno, ahora no voy a hacer esto, no voy a hacer esto, pero ¿qué pasa? 10 minutos, 20 minutos, 1 hora, se acabó. Estoy bajo la lucha. En mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. Y ahí viene ¿qué cosa? El hombre espiritual quiere hacer el bien. El querer el bien está en mí. Sale. Quiero hacer el bien. Quiero. Pero ¿qué cosa? En el cuerpo no mora el bien, pero no el hacer. Entonces el hombre carnal no puede hacer el bien. Wow, increíble cómo razona el apóstol Pablo. Hermano Armando, y mire quién está hablando. ¿Ya? No somos ninguno de nosotros, es el apóstol Pablo, discípulo por adopción de Jesús.
un hombre que dedicó su vida, y vemos en cada una de sus cartas, el bien que quiero hacer, eso no hago. El hombre malo que hay en mí, ese es el que sale, ese es el que actúa. Y hay esa lucha espiritual. Y es lo que siempre hablamos, ¿no? Cuando conocemos a Jesús y aceptamos la muerte expiatoria de Jesús, es como si hubiese existido, estamos en ese momento perteneciendo a un nuevo que esposo. Y estamos ahora bajo la ley de un nuevo que esposo. Pero ¿qué quiere Él de mí? Que un día ese hombre espiritual nuevo que nació, cuando yo lo acepté simbólicamente a través del bautismo, empiece a ser tan fuerte que empiece a doblegar ese hombre carnal que está vendido al pecado. Y eso es lo hermoso de Pablo cuando al final dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he ganado la fe. Por lo tanto, me está esperando. Esa es la experiencia que Él quiere de nosotros. El hombre carnal, por más de 6,000 años, está en nuestra sangre, en nuestros genes. La tendencia a pecar, a hacer lo que no es bueno, lo que le gusta a la carne. Pero ese hombre espiritual allá adentro está el Espíritu Santo trabajando. No, sí se puede. La ley no te condena, la ley te salva. Si aceptas a Jesús como tu Salvador, en vez de condenarte, te va a salvar. Amén. Siguiendo lo que dice Vicky, la lección de ese día decía, había una parte muy bonita y muy interesante. Decía que muchas veces nosotros como humanos nos agarramos de Romanos 7 y decimos, bueno, definitivamente no puedo. Definitivamente lo que no quiero hacer eso hago y bueno, y sigo haciendo lo malo. Pero la lección de ese día decía que cuando nosotros nos renovamos diariamente, porque el asunto es diario, yo creo que a todos nos pasa, la lucha es diaria, es a cada instante. Y definitivamente, como dice Pablo, nosotros no podemos. Entonces decía allí que solo cuando renovamos diariamente esa relación con Jesús es que nosotros vamos a poder. De otra manera sería imposible. Pero quiere decir que no todo está perdido, porque Jesús está listo allí para ponerlo en nuestra mente, en nuestro corazón y ayudarnos a seguir una vida totalmente diferente. Amén, amén, amén. Por eso la Biblia, yo creo en la palabra de Dios, porque no, lo que dice es una realidad basada en la experiencia de cada uno de nosotros. Y por eso dice, sin mí, dice Jesús, Nada podéis hacer. Mirad a mí y ser salvos. Amén. Gracias a Dios por eso. Amén. Wow. Increíble cómo es esta lucha entre el hombre espiritual y el hombre carnal. Y el hombre no puede hacer el bien, el hombre carnal. Miren lo que dice Romanos 7, 19 y 20. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y luego que viene Romanos 7, 21 y 22. Miren lo que dice. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de ¿qué? De Dios. ¿Qué hace el hombre espiritual? Se deleita en la ley de Dios. El hombre espiritual se deleita en la ley de Dios porque esa ley está grabada ¿dónde? En su corazón, en su mente. Se deleita en la ley de Dios. Y luego ¿qué dice? Romanos 7, 23. Miren lo que dice. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. ¿Y cómo se revela? Y me lleva cautivo a la ley de ¿qué? Del pecado. O sea, este hombre carnal está cautivo del pecado. Me lleva cautivo, o sea, me arrastra. Quiere arrastrarme continuamente ¿a qué? A cometer el pecado. Aunque me deleito en la ley de Dios, veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Qué lucha! ¡Qué lucha! Y luego que dice Romanos 7, 24, ¿qué hace el hombre espiritual?
¿Qué hace el hombre espiritual? Miren qué dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de qué? De muerte. El hombre espiritual clama ¿por qué? Por liberación. Y mis hermanos dijeron, eso es diario. Eso es todos los días. Haz de esto, ¿qué dice? Tu primer trabajo, la hermana de Huay. Haz de esto tu primer trabajo. Conságrate a Dios todos los días. Lo primero que tienes que hacer, clama por liberación. Él clama por liberación. ¿Y hay o no hay ayuda? Miren lo que dice Romanos 7:25. Gracias doy a Dios, ¿por qué? Por Jesucristo, Señor nuestro. La única forma de seguir adelante es ¿quién? Jesucristo. Jesucristo, Señor nuestro. Es como cuando estamos hospitalizados y entonces están dándonos un tratamiento y cada día empezamos a mejorar si seguimos tomando el tratamiento que el médico nos está dando. Mientras estemos en este mundo, no vamos a alcanzar la perfección. Estamos llamados a ser santos, estamos llamados a ser perfectos, pero eso es una lucha diaria, un trabajo diario, es una entrega total y una sumisión total de nuestro yo a Dios, total, diaria, cada segundo, porque yo no puedo, pero debo seguir ¿qué? Tomando el tratamiento, un día estoy mejorcita, otro día de pronto caí un poquito, pero estoy en la lucha y va a llegar el día en que Él va a terminar la obra que empezó en nosotros. Llegaremos a la perfección como Él es perfecto, por la gracia y la misericordia de Él. Amén. Miren lo que dice la hermana de Huay. He aquí una obra que el hombre puede hacer. Debe mirarse en el espejo, la santa ley de Dios, descubrir los defectos de su carácter moral y abandonar sus pecados, lavando la vestidura de su carácter en la sangre de ¿quién? Del Cordero. Gracias doy a Dios por ¿quién? Por Jesucristo. Lavarme en la sangre de ¿quién? Del Cordero. Pero todavía estoy viviendo. Todavía está mi vida y todavía tengo eso que. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley de Él. Aún tengo la lucha. Aún tengo la lucha, pero ¿podemos vencer o no podemos vencer? El apóstol Pablo estaba en esa lucha continua. Y finalmente miren lo que dijo Filipenses 4:13. Todo lo puedo ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Esa es la única solución. ¿Dónde estás? Esa es la única solución. Y miren lo que el mismo Señor Jesucristo dijo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Mis hermanos, ojalá cada día nos aferremos de nuestro Señor Jesucristo para alcanzar la victoria final. Que Dios nos bendiga y nos cuide, mis hermanos.